frecuente, no solamente en nuestro medio, sino a nivel mundial, es la gastritis. Generalmente este órgano llamado estómago es justamente que anatómicamente por su ubicación que se encuentra entre lo que es la parte media del tubo digestivo, entre lo que es el esófago y el duodeno, o sea, todo el intestino delgado y grueso, etcétera. Por un lado, lógicamente, no de los hipocondrios, tanto derecho como izquierdo, está ubicado lógicamente con el hígado y también con la comunicación con el vaso. Y por la parte mesogástrica está lógicamente comunicado directamente con el páncreas. Bueno, pues no, ¿de qué se trata la gastritis? La gastritis lógicamente es una inflamación de la mucosa gástrica. Esa es toda la definición que podemos decir sobre la gastritis, ¿no? Como esa inflamación de todo lo que anatómicamente sabemos muy bien que todos los órganos del tubo digestivo, desde la boca hasta el colon, sigmoideo, está lógicamente tapizado por una membrana que es una membrana mucosa, que justamente tiene un revestimiento de un epitelio, célula epitelial, ¿no? Células epiteliales mucosas, que son los que van a epitelializar y van lógicamente a revestir, gracias lógicamente no a las células calciformes que producen los mucos o la mucina, ¿no? Que va justamente a tapizar de esa manera, protegiendo lógicamente pues a estas celulitas epiteliales y a las demás capas lógicamente de los órganos, en este caso a la capa submucosa, después a la capa muscular, ¿no? Tanto a la circular como lógicamente ¿no? a la parte longitudinal o transversal. Bien, pues, entonces, ¿de qué se trata justamente esto? De ver cómo se inflama esa membrana mucosa. Lógicamente que está debido a varios tipos de agentes, ¿no? Anteriormente, antes de la década de los 80, ¿ya? Todavía se pensaba, ¿no? Más o menos por el año 85, 86, se pensaba que lógicamente la gastritis era producto de ciertos alimentos irritantes, ¿no? O también por el lado del tabaco, el alcohol. Claro que justamente son una serie, lógicamente, también de factores etiológicos, como también el consumo de los antiinflamatorios, ¿no? Esteroideos, ¿no? Justamente que son los AINES. Pero a partir, lógicamente, de esa época, más o menos del 85, 86 más o menos, ¿no? Sale la investigación de que la gastritis aguda es producida, lógicamente, por una bacteria llamada, lógicamente, Helicobacter pylori. Es una bacteria muy resistente por las características que presenta esta bacteria, ¿no? Más adelante vamos a explicar justamente por qué es este tipo de afección justamente que va a ocasionarse, ¿no? Que lo que hace justamente esta bacteria, como parte justamente del 90% de que se va a afectar en la mucosa gástrica, es lo que justamente pues va a producir una serie de eventos fisiopatológicos en la mucosa gástrica. Y esos eventos justamente son los que van a generar la inflamación de la membrana mucosa. Lo que hace justamente esta bacteria es transformar toda la capa interna o todo el contenido interno del estómago, ¿no? En una acción por su forma, lógicamente, de ciertos justamente factores tóxicos que tiene, comienza, lógicamente, ¿no? A hacer que el estómago se vuelva totalmente ácido. Es un medio, lógicamente, también de vida de este tipo de agente. Y eso factor, lógicamente, que no solamente es eso, sino inclusivemente, ¿no? Tiene una serie de características en su constitución de esta bacteria, en su constitución biológica, ¿no? Tiene una serie de características que le va justamente a propiciar, ¿no? A que pueda producirse una secuencia de inflamación, como por ejemplo, ¿no? Tiene liposacáridos, por ejemplo. Entonces, liposacáridos, cuando ya se instala con un pili, esta bacteria comienza lógicamente a tener efectos quimiotácticos. Producto de esos efectos quimiotácticos es donde justamente se produce pues todo lo que se llama la migración leucocitaria y con ello justamente se genera pues, la inflamación. Y continuamente, lógicamente, va a estar haciéndose, ¿no? Ese tipo de afectación.
Por eso que una gastritis producido por este agente patógeno no fácilmente puede, lógicamente, llegar a una recuperación totalmente de la salud del estómago cuando solamente se ingiere ciertos inhibidores de propones, lógicamente, o ciertos, lógicamente, no bloqueadores del pH, ¿no? No solamente ahí, solamente serían un tratamiento netamente solamente acondicionado nada más para poder revertir ciertos síntomas molestos, más no justamente se llega a una curación, ¿no? Ya que por más lógicamente que exista todos estos consumos de inhibidores, de bombas de protones, ¿no? De lo que viene a ser justamente, ¿no? Ciertos antiácidos para inhibir la producción lógicamente, ¿no? Del pH justamente que se va a transformar, ¿no? Adentro del estómago, no encuentra mejoría el paciente, porque como ya le vuelvo a decir, esta bacteria tiene como función hacer justamente, ¿no? Que el ácido clorhídrico esté permanente en la parte interna del estómago, ¿no? Si no existe eso, ¿no? Ellos tampoco no tienen justamente una manera de protegerse, porque ellos tienen una manera de protegerse justamente cuando la ureasa, que es una enzima, ¿no? Desde mayor cantidad que aumenta, ¿no? Y eso justamente, pues, ¿no? Es producida por el Helicobacter pylori, ¿no? Y la ureasa justamente es una enzima que tenemos también en el estómago que ayuda, ¿no? A lo que justamente viene a ser la parte del metabolismo de ciertos justamente nutrientes, pero lo que hace esta bacteria es aprovecharse de esa ureasa por una factora lógicamente que tiene en su constitución biológica y ese le sirve como una protección, como una barrera protectora lógicamente, ¿no? Al medio ácido, ¿eh? Entonces, todo eso justamente lo que relaciona, ¿no? A una gastritis aguda. Muy bien. Ahora, esta bacteria generalmente, cuando se instala en el estómago, va a producir lógicamente una serie de eventos fisiopatológicos que van acompañados de una patología, cambiando lógicamente el estado de cómo se va formando, ¿no? Las demás diversidades de la enfermedad, empezando por una gastritis aguda, luego pasar a una gastritis crónica, ¿no? Luego a una úlcera gástrica y un cáncer de estómago. De manera que solamente esta bacteria puede producir esa serie de patologías, ¿no? Como el caso de gastritis aguda, crónica, úlcera gástrica y cáncer gástrico, ¿eh? Y aquí justamente vamos a ver, ¿no? Los factores de riesgo justamente que debemos ver. El primer factor es justamente tener Helicobacter pylori. ¿Cómo ingresamos nosotros esta bacteria? Por medio del agua. ¿Dónde justamente se encuentra esta bacteria en el ser humano? En las heces. Por medio de las heces, lógicamente, nosotros eliminamos el Helicobacter pylori. Y eso justamente podemos, lógicamente, hacer que ingresamos nuestra Helicobacter pylori por el consumo de agua o de alimentos contaminados, ¿no? Es la forma del vehículo de este Helicobacter pylori, ¿no? Que realmente se elimina por las heces, se contamina, lógicamente, el agua o, lógicamente, no ciertos alimentos se van a llevar que son regados por aguas hervidas, que han contenido lógicamente esta bacteria y comienza lógicamente a tener ese ciclo biológico para ingresar lógicamente al cuerpo humano, ¿no? Que realmente ingresa por la boca a través de alimentos contaminados, alimentos mal manipulados o lógicamente a través del agua. Generalmente más es a través del agua. Tenemos los antiinflamatorios no esteroides, justamente los AINES en mayor consumo en las personas, ¿no? Y en las personas adultas generalmente se produce la gastritis más por una atrofia ya de la glándula gástrica, que va lógicamente no disminuyendo su potencialidad de poder justamente hacer que se produzca las enzimas respectivas, ¿no? Para poder justamente generar una buena formación del quimo. Por eso que se hace una lentificación, inclusivemente, ¿no? De la digestión en el adulto mayor, ¿no? Donde conlleva lógicamente esta atrofia, ¿no? A poder justamente pues no tener ya buena cantidad de enzimas y se va haciendo una dispepsia. La dispepsia justamente es conllevado por una indigestión que va a retardar en digerir los alimentos. Las bebidas alcohólicas en consumo lógicamente no en mayor intensidad también conlleva una gastritis, ¿no? Esto es justamente con el tiempo que va justamente dándose poco a poco, ¿no? La gastritis, inclusive el consumo de alcohol con el tabaco, va justamente de la mano.
y las situaciones de estrés, ¿no? Las tensiones prácticamente tensoemotivas, tiene que ver mucho justamente porque nuestro estómago está prácticamente inervado por el nervio gástrico, que es justamente una de sus ramas simpática y parasimpática, son los que estimulan, ¿no? Al plexo ¿cómo se llama? De Meissner, que es el que justamente genera, ¿no? ¿Cómo se llama? Estimulación de la glándula gástrica para que justamente pueda generar, ¿no? La mayor justamente cantidad de secreción de ácido clorhídrico. Cuando hay un tipo de estrés, justamente conlleva eso, ¿no? Más a la ansiedad, justamente que se va a traducir, más justamente se va a eliminar el ácido gástrico, perdón, el jugo gástrico con el ácido clorhídrico y comienza, lógicamente, también a tener un proceso inflamatorio ahí. Pero entre todo eso, ¿no? Esta es justamente la bacteria que va justamente a ocasionar esta enfermedad, el famoso Helicobacter pylori. Miran ustedes sus características biológicas, ¿no? De esta bacteria. Es una bacteria, lógicamente, ¿ya? Tipo un bastoncito, pero la característica es que esto tienen flagelos. Estos flagelos justamente van a tener una serie, lógicamente, ¿no? De sustancias que van a tener justamente que esta bacteria se permanezca tranquilamente por meses, años, dentro, lógicamente, ¿no? De la pared del estómago, sobre todo a nivel de la membrana mucosa. Cuando tenemos justamente sus características, por ejemplo, tenemos una formación de unas adhesinas. Las adhesinas no es similar a lo que como tiene justamente el waterpil, ¿cómo se llama? El Escherichia coli. La adhesina justamente es que estos tienen un pili que justamente es el que va a conllevar a que pueda penetrar la mucosa gástrica y permanecer ahí en ese mismo lugar. Es un pili como un gancho que justamente penetra la membrana mucosa y ahí vive. Ese es su hábitat. Esa adhesina le sirve justamente para adherirse, ¿no? A el epitelio de la membrana mucosa, en la célula. Ahí justamente está. Luego, lógicamente, tiene una proteína de shock térmico. Esta proteína de shock térmico justamente es la proteína que va a incentivar, ¿no? A que se produzca mayor cantidad de ácido clorhídrico. Eso lo tiene, lógicamente, también en su parte externa. Tiene los famosos liposacáridos. Estos liposacáridos justamente son la sustancia justamente que va a tener un efecto quimiotáctico. Cuando se instala lógicamente ahí, inmediatamente los liposacáridos comienzan a emanarse y comienzan a hacer un efecto quimiotáctico. ¿Qué es ese efecto quimiotáctico? Es justamente la forma como está haciendo que se estimule, ¿no? A las citoquinas. Y las citoquinas son justamente, ¿no? Los que van a tener que hacer una migración leucocitaria de los neutrófilos, de los macrófagos, que van a llegar lógicamente, ¿no? Al lugar de presencia de esta bacteria y va a comenzar a hacer la inflamación, el proceso inflamatorio, como mecanismo defensivo, lógicamente, ¿no? De el proceso justamente que está ocasionando esta bacteria. Y tiene lógicamente ¿cómo se llama? Unas sustancias llamadas la citotoxina de dos genes. Un gen llamado A, que justamente se simboliza como el KA, y una citosina vacuolizante justamente que es el BAC-A. Estos dos tipos justamente de citotoxina son los que van a ser la causante de la parte virulenta. O sea, se le hace justamente una acción de mayor toxicidad que justamente ocasiona en la membrana mucosa. Y estas justamente dos tipos de citocinas son los que forman lo que se llama, ¿no? La isla, ¿no? De afectación del Helicobacter pylori. Son las islas justamente del KA y del BAC-A. Son los que justamente ocasionan la parte de una acción más justamente patógena, pero también a su vez, estos son los responsables, lógicamente, de formar una estimulación de la ureasa.
La ureasa justamente es la parte que va a conllevar, ¿no?, a que se produzca a ese nivel, ¿no?, mayor cantidad, lógicamente, de protección, ¿no?, a todo lo que viene a ser justamente, ¿no?, esta bacteria. Por eso que esta bacteria no prácticamente puede eliminarse por el ácido clorhídrico, ¿no? ¿Por qué? Porque no está protegido por la ureasa. Es como una capa protectora que le tiene esto. Por eso que esta bacteria fácilmente no se elimina con un antibiótico. ¿No? Ustedes que trabajan mayormente en boticas deben justamente ver que cuando un paciente ya por una endoscopía y por una prueba, lógicamente, que puede ser de sangre o de aliento o por una biopsia que se realiza, sale que el paciente tiene, lógicamente, la presencia de Helicobacter pylori por la que está causando la gastritis y ya tiene, lógicamente, que consumir, ¿no?, todo un pack para la gastritis por Helicobacter pylori, ¿no? Que ese pack, lógicamente, lleva dos tipos de antibióticos muy potentes, ¿no?, como la claritromicina y la amoxicilina, que tiene que tomar 2 gramos de cada antibiótico. Y son antibióticos, lógicamente, pues que bajo el término de 10 o 14 días que tomen, lógicamente, pues no comienza, ¿no?, a tener bien un factor también más inflamatorio a nivel, lógicamente, de la mucosa gástrica o conllevar, lógicamente, ¿no?, a un nivel también de mayor acidez. Solo así, con ese tipo de tratamiento, se puede eliminar a esta bacteria. Imagínense la gran protección que tiene, lógicamente, esta bacteria para poder, lógicamente, ¿no?, ocasionar una parte de toxicidad a nivel, lógicamente, de la membrana mucosa. Al costado, lógicamente, de la bacteria, ustedes tienen la característica patógena que tiene esta bacteria. No solamente se queda causando una gastritis aguda, sino va a conllevar, lógicamente, más allá su papel de, lógicamente, de hacer otras patologías. Cuando más tiempo permanece, lógicamente, ¿no?, y más conlleva a la parte citotóxica de esta bacteria, va comenzando, lógicamente, a degradar las células epiteliales de la membrana mucosa. Esa degradación justamente se debe a la asociación prácticamente de los genes que tiene este, ¿no?, tanto del gen Ka y la BAC-A, que son prácticamente, ¿no?, los factores virulentos y van conllevando, lógicamente, ¿no?, a hacer una eliminación del epitelio gástrico de la membrana mucosa y lo van, lógicamente, ¿no?, haciendo una circuncisión prácticamente de lo que viene a ser la forma de penetración, ¿no?, de la destrucción de las membranas subsiguientes a lo que es la membrana mucosa, ¿no?, la submucosa, luego justamente llegando pues hasta la membrana muscular, ¿no?, a la capa muscular, justamente que ahí encontramos ya la parte donde ya se forma pues una úlcera, ¿no?, erosiva, ¿no? Es casi como el cráter, lógicamente, de la luna, ¿no? Es el aspecto justamente que lleva solamente en el mismo lugar donde justamente se ha implantado. Ahí no justamente donde comienza a hacer todo ese tipo, ¿no?, erosivo, ocasionando, lógicamente, pues una úlcera gástrica. Producto, lógicamente, de su ubicación de esta bacteria, porque generalmente esta bacteria más va a ser la presencia a nivel del antro pilórico, justamente de la comunicación del estómago con el duodeno, donde justamente se encuentra ubicado el esfínter del píloro. Producto, lógicamente, de esa ubicación, produce generalmente dos patologías ahí: el cáncer gástrico y la duodenitis. ¿Por qué, lógicamente, el cáncer gástrico? Porque generalmente la zona más patógena del estómago es el antro pilórico. Ahí justamente se puede iniciar la úlcera gástrica y también el cáncer gástrico. Por eso justamente, por ese aspecto justamente que tiene ahí. La misma justamente estimulación de la parte virulenta de estos gen, de la citocina que tiene esta bacteria, conlleva lógicamente que haya cambios metaplásicos en las células epiteliales. Por el tiempo de permanencia que tiene, hace justamente ese tipo de mutación.
haciendo, bueno, que las células epiteliales muten a otro tipo de células, luego primeramente metaplásicas, displásicas, luego neoplásicas, ¿no? Generando, lógicamente, ¿no?, la tipicidad de un cáncer muy invasivo. El tipo de cáncer justamente que lleva es justamente el cáncer rebosante, ¿no?, in situ, que justamente se parece a una coliflor, ¿no? El aspecto, lógicamente, cuando se llega a hacer la endoscopía, se ve que toda la zona de la capa mucosa se encuentra, lógicamente, ¿no?, como si hubiesen sembrado un coliflor ahí. Tiene ese aspecto. Y es justamente el cáncer de mayor énfasis en su parte de hacer metastásico. Es un cáncer muy invasivo, lógicamente. ¿Por qué? Porque coge rápidamente a los vasos linfáticos y con ellos los ganglios linfáticos. Y vía linfática, lógicamente, no las comienzas de su parte metastásica. También, lógicamente, puede producir, por su ubicación estratégicamente a nivel del antro, una gastroduodenitis. Inflama la parte del antro pilórico del estómago y también, lógicamente, el duodeno en su parte superior. Y lógicamente, pues, no, también producto de la duodenitis causa una úlcera duodenal. Y por la acción, como le dije a ustedes, de que es el factor preponderante de justamente de que su parte de su citotoxina conlleva, lógicamente, no a formar unas islas patológicas, hace justamente que el ácido clorhídrico abunde más. Y por ese problema justamente que existe una acción de abundancia de ese clorhídrico, surja lógicamente un reflujo gastroesofágico, ¿no?, produciendo lógicamente otra patología. Como ven, solamente esta bacteria puede producir todo lo justamente los acciones patógenas dentro, lógicamente, del tubo digestivo. Hay, como estamos viendo, gastritis, úlcera gástrica, cáncer gástrico, úlcera duodenal, una gastroduodenitis, un reflujo gastroesofágico y una duodenitis. Entonces, por eso que era importante tocar esta parte, porque este es el factor del 90% de que factor etiológico de producir una gastritis. Cuando ingresa, lógicamente, vía digestiva, vía oral, esta bacteria, se va a instalar, lógicamente, como vemos acá en la imagen, ¿no?, donde está viendo el puntero, vemos, lógicamente, que ahí comienza primeramente, ¿no?, a acentuarse la colonización. Primero se acentúa con la desina de un pili, se penetra, lógicamente, ¿no?, a nivel de la mucosa gástrica, a nivel del epitelio mucoso gástrico, como vemos acá. Todo lo que vemos acá, esta es una colonización de la bacteria, o sea, producción de bacterias, ¿sí? Se coloniza y esto es lo que forma las islas. Estos son los islas justamente que van a ocasionar todo el proceso ya patológico, ¿sí? Justamente, ¿no?, ahí ya instalándose, ¿no?, adheriéndose lógicamente a la membrana mucosa, comienza lógicamente, ¿no?, a hacer ya su citotoxinas, a conllevar lógicamente la acción virulenta, ¿no? Ahí donde comienza lógicamente, ¿no?, a hacerse que la ureasa, ¿no?, que es una enzima, aumente en mayor cantidad, y eso es producido lógicamente por el Water pylori. Es una estimulación que da, ¿no?, a la parte interna del estómago. Y toda esa parte de la ira se convierte en una barrera protectora, consiguiendo lógicamente, ¿no?, a una estimulación para lógicamente producir mayor ácido clorhídrico. Y eso por una parte. La otra parte patógena es que por los liposacáridos que tiene a nivel lógicamente de sus flagelos, comienza lógicamente, ¿no?, a ser un efecto quimiotáctico. Y el efecto quimiotáctico lo vemos acá, que hay un proceso inflamatorio, donde lógicamente conlleva a que se llegue a una migración de leucocitaria, con la llegada lógicamente de leucocitos y los macrófagos, ¿no?, que son los que van a ocasionar todo el proceso, bueno, citotóxico para hacer un proceso inflamatorio. Y así permanece. Por eso que hay personas que pueden tomar meses, días, años sus antiácidos, sus inhibidores de bomba de protones, etcétera, y no se cura, ¿no?
A estos podemos agregar otros factores, factor de Aynes, factor tenso emotiva, factor depende del alimento, factor de alcohol, etcétera. Más aún todavía se ahonda más la patología ahí, teniendo la presencia, lógicamente, de esta bacteria en la parte interna de la mucosa gástrica. Lo que estamos justamente viendo acá es que la colonización, ¿no? Es la que justamente va a hacer que se forma todo lo que viene a ser la producción del ácido clorhídrico. Mayor cantidad estimula, porque esto lógicamente no está, porque acá tenemos una imagen del antro pilórico, acá vemos, ¿ve? Esta es fundamentalmente una colonización, donde como ustedes ven no solamente es una sola bacteria, sino se colonizan varias bacterias. Y todo esto prácticamente, pues no, estas mismas flagelos son lo que justamente van a estimular a que la ureasa justamente se produzca más. Y esa ureasa es una protectora acá, se va a cubrir toda esta zona de una protección. Por eso que tranquilamente ellos pueden no mantenerse viviendo en un medio ácido y no le afecta, porque lógicamente no, la ureasa bacteriana es lo que justamente hace como una barrera protectora. Y de ahí comienza lógicamente pues, a tener todas sus acciones patógenas, haciendo lógicamente más colonización en otras áreas, invadiendo inclusivamente el duodeno, ¿no? Invadiendo más justamente proliferación en el antro pilórico, en esta zona anatómica que vemos acá, ¿sí? ¿No? Eso es justamente, ¿no? La parte que se va a comenzar, ¿no? A iniciar ahí. Ahí estamos justamente viendo recién cómo va acentuándose. Todavía no vemos la parte inflamatoria, vemos la instalación por medio de la adhesión, que justamente llega a una, primero tiene que colonizarse, ¿no? Para lógicamente luego de esa colonización hacer justamente que se produzca la estimulación de la glándula gástrica implantada para que lógicamente se estimule más la producción de ácido clorhídrico, ¿no? Eso les conviene a ellos porque producen más ureasa y la ureasa lógicamente bacteriana es una fuerza protectora de esta bacteria, ¿ya? Entonces ahí ya vemos, en el segundo plano vemos ya la parte citotóxica, ¿sí? Aquí vemos que se ha colonizado gran cantidad ya de el water pylori, como vemos acá, y comienza justamente, ¿no? A verse ya la acción virulenta. ¿Por qué? ¿Qué se ha producido ahí? La isla de patogenosidad. Esta isla de patogenosidad justamente, ¿no? Es la que va a hacer que sus flagelos que tenemos lógicamente aquí producen lógicamente, ¿no? Un tipo de antígeno, que son prácticamente, ¿no? Una proteína de actividad citopática. O sea, estas mismas proteínas son lo que justamente van a hacer ya que la zona que está siendo colonizada comienza a cambiar a un proceso inflamatorio. Esta acción prácticamente citopática son lo que justamente hace que se hace, pues, ¿no? La que puedan lógicamente hacer una liberación de la lisotina, las lisolecistinas. Las lisolecitinas son prácticamente unas enzimas que ayudan en cierta manera, ¿no? A hacer una degradación de ciertas grasas vegetales, lógicamente, que pueden ingresar al estómago. Pero también, lógicamente, ¿no? Pueden hacer, en el caso de la bacteria, a esto lo transforma y constituye un factor ulcerogénico. O sea, para poder, lógicamente, ¿no? Hacer una úlcera, hace, lógicamente, ¿no? Que conlleve a una liberación de las lisolecitinas, que es una enzima también, lógicamente, ¿no? Que hace, pues, que se disminuya la capacidad, lógicamente, de la formación del quilo a ese nivel. Pero la mayor, lógicamente, ya proceso que vamos ya, lógicamente, a que es una gastritis, es justamente, ¿no? La liberación de los liposacáridos. Estos liposacáridos justamente que tienen a nivel de también sus flagelos, son los que van a estimular, ¿no? A que ciertos receptores, ¿no? De las células epiteliales del epitelio mucoso van a ejercer un efecto quimiotáctico. Estas mismas celulitas son los que van a tener que hacer una acción quimiotáctica, haciendo lógicamente que se produzca, ¿no? Una respuesta migratoria de los glóbulos blancos, en este caso los neutrófilos, ¿no? También los macrófagos, ¿ya? Y son los que justamente van a liberar todo lo que vienen a ser los mediadores químicos para provocar una inflamación. Ya la inflamación les he explicado a ustedes en cansada a veces, ya, ¿no? Todo lo que justamente deben saber ustedes.
Este, lógicamente, que desencadena una respuesta inflamatoria por acción, lógicamente, no de los liposacáridos que tiene justamente esta bacteria. ¿Sí? Lo cual, lógicamente, pues no, por el proceso inflamatorio, va lógicamente, ¿no?, a hacer que la mucosa mismo comienza, lógicamente, ¿no?, a tener, ¿no?, una capacidad de respuesta, pero en esa respuesta, por permanencia justamente que puede existir de esta bacteria, comienza, lógicamente, a lesionar ya la membrana mucosa. La mayor, justamente, cantidad de permanencia conlleva eso. Para, lógicamente, luego producir, lógicamente, ¿no?, una colonización, y eso pues va a responder más todavía, ¿no?, la respuesta inflamatoria. Esto lógicamente van a favorecer otras patologías más, ¿no? Como hemos visto ya, la úlcera, cáncer gástrico, etcétera, 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 ¿no? Que ya más adelante, lógicamente, veremos en otras diapositivas. ¿Sí? Esa es toda la respuesta fisiopatológica de cómo es el que se produce, pues, el 90% de gastritis por causa, lógicamente, de la bacteria llamada Helicobacter pylori. Bueno, los síntomas generalmente va de acuerdo a la fisiopatología que va llevando, lógicamente, ¿no? El primer síntoma que tiene, lógicamente, por Helicobacter pylori es, lógicamente, ¿no?, la acidez estomacal, llamada pirosis. Como ustedes ven, hemos visto, lógicamente, ¿no?, en la diapositiva anteriormente, el factor citotóxico que tiene esta bacteria, lógicamente, es de que al instalarse, adheriéndose, lógicamente, a la membrana mucosa, inmediatamente comienza a dar una respuesta inflamatoria. Conlleva, lógicamente, la producción de mayor cantidad de ácido clorhídrico, ¿no? Haciendo, lógicamente, un medio de vida para este tipo de agente patógeno. Y eso es lo que conlleva, lógicamente, una acidez estomacal, la pirosis. Luego, lógicamente, no, producto de la pirosis viene, lógicamente, ¿no?, la parte dispéptico. La dispepsia justamente es porque la lisolicitina, justamente, que hemos visto, conlleva, lógicamente, también una instalación de una respuesta negativa de la formación del quimo, a que las enzimas, lógicamente, no estén de acuerdo, lógicamente, para poder formar el quimo. Ahí justamente viene la pesadez, justamente, ¿no?, que tenemos en la mala digestión, ¿no? Se llama, ¿cómo se llama? Este tema, lógicamente, su tema ya se me fue. Ahorita me voy a acordar. Delante le dije a ustedes, ¿no? Es una dispepsia. La dispepsia, lógicamente, no es la indigestión, ¿no?, la mala digestión que el paciente lleva. Esa misma dispepsia justamente le va a justamente, ¿no?, a una formación de émbolo de gases internamente. Eso justamente ocasiona los productos famosos, lógicamente, los, ¿no?, embalonamiento. Nosotros le llamamos justamente, ¿no?, la parte que comienza a tener, ¿no?, mayor cantidad de acumulación, lógicamente, de bombas de protones en la vía interna, y comienza, lógicamente, a tener, pues, ¿no?, lo que llamamos eructos, ¿no? O los famosos flatos, ¿no? Flatos justamente que pueden ser por la vía rectal o también por la vía oral, ¿no? Y producto, lógicamente, pues, de estos flatos son, lógicamente, ¿no?, que hay una mayor cantidad de meteorismo. Y el meteorismo, lógicamente, da por lo que se llama, ¿no?, la hinchazón, ¿no?, el embalonamiento de la parte del estómago. Y puede haber o no puede haber un dolor estomacal. Generalmente, casi no existe un dolor gástrico, pero lógicamente el dolor abdominal también puede asociarse a otras patologías, pero casi en una gastritis no hay un dolor gástrico. Levemente, por ratos o de repente no hay tampoco, ¿no? Los vómitos casi tampoco es algo imperceptible, pero siempre, lógicamente, hay cuando ya la cosa justamente se va haciendo más aguda. Pasamos de una fase subaguda para llegar a una fase crónica, ¿no? Lo medio diagnóstico, lógicamente, es por un estado de un medio clínico. Cuando hay una entrevista, lógicamente, el médico-paciente le hace una buena anamnesis y ver los antecedentes del paciente, ¿no? Antecedentes sobre todo en consumo de AINES, ¿no?, que puede estar relacionado, lógicamente, con una formación de gastritis. De repente tengo una enfermedad, de repente osteoarticular, o de repente, ¿no?, un problema también, lógicamente, ¿no?, de problemas de mialgias o de cefaleas constantes, que se ve y toma los AINES repetitivamente, ¿no?, y conlleva, lógicamente, a esto, ¿no? O también, lógicamente, pues un paciente dependiente de AINES, ¿no?, que también puede llevar a esto, como un diagnóstico clínico, sobre todo, ¿no? Y en el examen clínico, lógicamente, se hace un examen, lógicamente, del abdomen para ver, lógicamente, si hay un problema de
meteorismo, ¿no? Un meteorismo gástrico intestinal, donde hay unos ruidos justamente que se perciben al momento, lógicamente, de hacer una auscultación, y lógicamente se hace, bueno, bajo una palpación y sobre todo una percusión a nivel del abdominal, donde se escucha pues un ruido timpánico, ¿no? Como un tamborcito ahí, ¿sí? Es un diagnóstico clínico, ¿no? Por un examen físico que le estamos haciendo al paciente. El otro, lógicamente, es para poder diagnosticar ya una gastritis de repente ya más aguda, casi un base subaguda, a pesar del tratamiento no ha sido que la ha llevado a una buena recuperación del paciente, se le hace lógicamente ya, pues, ¿no? Un examen netamente para poder diagnosticar si tiene o no tiene la presencia del Helicobacter pylori a nivel justamente de la membrana mucosa del estómago. Le hacemos primeramente por medio de una endoscopía, ¿no? La endoscopía es justamente la parte que inicialmente, antes que exista lógicamente, ¿no? La prueba de aliento o inclusivamente la prueba sanguínea, se hacía más la endoscopía. Por ahí lógicamente se viajaba por endoscopio, por todo lo que es el esófago, el estómago, inclusive llegamos hasta el duodeno, se llega lógicamente al endoscopio, y se avisora lógicamente, ¿no? Todo lo que está justamente en la zona más inflamada, donde lógicamente se observa, ¿no? Que hay una porción eritematosa, ahí justamente está la colonia del Helicobacter pylori. Justamente a ese nivel se le hace, ¿no? Un pinzamiento, se le extrae una porción de del epitelio mucoso, de la membrana mucosa, y lógicamente se lleva, ¿no? A un suelo fisiológico, de un vial. Y ahí justamente se hace la permanencia, para llevar lógicamente luego a microscopio o visualizar, ¿no? La presentación o no justamente de esta bacteria. Hoy en día ya existe lógicamente, ¿no? La famosa prueba del aliento, también se llama la prueba de ureasa, que es cuando el paciente no hace lógicamente que insufle, ¿no? Sobre el equipo, y lógicamente te va a dar lógicamente la respuesta, bueno, de lo que viene a ser si hay o no presencia de ureasa. Si hay una ureasa mayor lógicamente del nivel, encontramos lógicamente que sí tiene el paciente Helicobacter pylori. Y ahora lógicamente también tenemos a nivel de sangre, también se realiza la prueba del diagnóstico, ¿no? ¿No? Este es lo que es el examen, lo que está haciendo, ¿no? Por medio de la endoscopía, vamos a sacar el islote, ¿no? La isla, lógicamente, de patogenicidad. Ahí están las colonias de las bacterias, se le hace un pinzamiento ahí y, lógicamente, se lleva pues al microscopio para poder observarlo, ¿no? Bueno, dentro del tratamiento, generalmente cuando es tratamiento solamente por caso de una gastritis de no Helicobacter pylori, está indicado, lógicamente, sus inhibidores de bomba de protones más su antiácido, donde hay que reforzar lógicamente, ¿no? Y hacer una dieta, lógicamente, ¿no? Hipograsa. ¿Por qué hipograsa? Porque hemos visto justamente que la lisotina justamente conlleva también a conllevar a esta misma dispepsia, ¿sí? Lógicamente está por más decirle ya a un paciente que tiene gastritis, debe dejar el tabaco, debe dejar el alcohol, ¿no? Y ciertos AINES, lógicamente, que ocasiona, ¿no? Hay que, lógicamente, evitar en el paciente, ¿eh? Pero el tratamiento generalmente, como Ander estaba diciendo ya, para una gastritis con un paciente que tiene por Helicobacter pylori, ¿no? Ya sea con una cruz, dos cruces, etcétera, vamos lógicamente a darle pues no su pack de antibiótico, que es amoxicilina, más claritromicina, más un protector gástrico, ¿no? Que puede ser un lansoprazol, un esomeprazol, ¿no? Que funciona muy bien en este caso. A veces justamente, ¿no? No se realiza muy bien inclusive la protección gástrica porque estos antibióticos son muy fuertes y degradan, ¿no? También la forma, lógicamente, pues, de presentación del Helicobacter pylori en la parte interna, ¿no? Y acá tenemos ciertos medicamentos que van justamente a conllevar en una gastritis normal, ¿no? Lo que van, por no presencia, lógicamente, el Helicobacter pylori, tenemos los medicamentos que van a bloquear, lógicamente, toda la producción, lógicamente, de la formación del ácido, ya que no, cualquier factor causante etiológico que no sea el Helicobacter pylori también conlleva una, lógicamente, formación de ácido clorhídrico, ¿no? Ahí tenemos, lógicamente, los inhibidores de bomba de protones, justamente que reducen todo lo que es la formación también del ácido. Tenemos como el omeprazol, el lansoprazol, el esomeprazol, el pantoprazol, etcétera, ¿no? Tenemos todo lo que justamente, ¿no? Los solos que puede haber ahí.
Y los famosos justamente bloqueadores del ácido, el H2, lógicamente, ¿no? De la histamina. ¿La histamina por qué? Porque la histamina es un mediador químico que justamente está presente con la citosina, ¿no? Ya que justamente cuando no hay bacteria se produce histamina, cuando hay bacterias se produce citosina, esa es la diferencia. La histamina es un estimulador, lógicamente, también de una vasodilatación. Cuando hay una vasodilatación, justamente también hay un problema quimiotáctico que justamente produce la migración de leucocitos, ¿no? Los neutrófilos generalmente llegan ahí como la primera barrera, lógicamente, de protección de la zona justamente que está siendo dañada, pero no por el cohete, sino por otro tipo de agente etiológico. ¿Eh? Entonces, ahí justamente tenemos lo que va justamente, ¿no? A tener que ver con la producción de ácidos. Entonces tenemos, bueno, lo que se llama, pues, todos los antiácidos que puede haber, ¿no? Habido, igual que usted lo conoce ya. Ya, tenemos lógicamente también ahí la parte, los antiácidos que pueden utilizarse, el famoso hidróxido de aluminio, lo que más se utiliza, ¿no? Es un alivio, lógicamente, si es una gastritis, que no es una gastritis por el pylori, va a aliviarlo y lo recupera, ¿no? Siempre y cuando, lógicamente, con cura también azul. Estadio, lógicamente, de evitar, lógicamente, ¿no? Ciertos aspectos negativos también, lógicamente, que pueden ocurrir como factores incidentes. Bien. Eso sería todo con referente, ¿no? A lo que viene a ser la parte de la gastritis aguda, ¿ya? Como una parte de que es muy esencial de que tengamos este conocimiento porque es la patología más incidente que lógicamente no que se produce a este nivel. Bien, eso sería todo respecto lógicamente a la clase de hoy día.